Buenas tardes, mi nombre es Ángel Cruz. Voy a hablar acerca del prócer José Cecilio del Valle, su biografía y su legado. José Cecilio Díaz del Valle nació en Choluteca el 22 de noviembre de 1777 y murió en Guatemala el 2 de marzo de 1834. Fue un filósofo, político, abogado y periodista. Realizó sus estudios en la Universidad de San Carlos de Guatemala, que lo forjaron en el amor a la ciencia. Su espíritu investigador penetró en los estratos del conocimiento y su poderosa inteligencia lo llevó a cristalizar enseñanza, pensamiento y ciencia. Escribió sobre matemáticas, filosofía, geografía, historia, botánica, mineralogía, religión y derecho. Valle, un hombre de ideas moderadas, creyó fervientemente en el derecho a los pueblos de tener su libertad y en los cambios sociopolíticos, pero de una manera despacio, como una evolución social. Por esta razón, cuando Centroamérica se dispuso a declarar su independencia, Valle pensó que no era el momento justo para hacerlo y lo condicionó bajo el argumento que primero debía oírse el voto de las provincias. Una vez que se adoptó la independencia, Valle se convirtió en un acérrimo defensor de la misma. Se pronunció contra la idea de anexar Centroamérica a México. Al final los anexionistas triunfaron y Valle se vio en la necesidad de luchar por la independencia centroamericana en México. El legado de José Cecilio del Valle quedó plasmado en una serie de artículos, discursos y proyectos en los que identificaba los males que sumían a la nación en el atraso, al mismo tiempo que proponía una serie de soluciones para salir de esta situación. Era optimista en cuanto al potencial de Centroamérica, pero sabía que para realizar ese potencial debía de hacer una gran inversión en educación e infraestructura, involucrando a todos los habitantes de la región en el proyecto de nación que él tenía en mente. Desafortunadamente, sus ideas no llegaron a implementarse porque en los primeros años de su vida independiente del país tuvo serias dificultades políticas y económicas y en última instancia llevaron a la desintegración de Centroamérica. Bueno, yo le voy a hablar sobre la educación y aportes de José Cecilio del Valle. A los 12 años de edad, el José del Valle asistió a la escuela de los hermanos betlemitas y posteriormente al colegio tridentino con el fin de aprender latín. Al terminar la escuela primaria, José se convirtió en un discípulo de Goicoechea. Este se abrió la puerta y despegó vías que Valle debía recorrer como hombre de ciencias y letras. En 1791 ingresó a la Universidad de San Carlos, donde estudió Derecho Civil y Canónico. Se graduó de bachillerato en Filosofía en 1794, luego en 1795 falleció su madre, lo que lo llevó a interrumpir sus estudios. En 1803 él obtuvo el título de abogado y comenzó a ejercer su profesión de inmediato. Continuó sus estudios sobre los idiomas, derecho, economía, ciencias naturales, política, finanza, historia y geografía y matemática. También fue el auditor de guerra y editor del Amigo de la Patria. Se inclinó por la independencia, pero en el criterio de solicitar previamente la opinión de la provincia. Fue el redactor del Acta de la Independencia y el que hizo más enmiendas. Fue el diputado del Congreso de México y representante de la Asamblea Nacional Constituyente en 1823, miembro de la Provincia Unida de Centroamérica. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Hola compañeros, mi nombre es Carlos Fernández y en esta ocasión les voy a hablar sobre Dionisio Herrera. Dionisio Herrera nació el 9 de octubre de 1781 en el departamento de Choluteca. Él fue un abogado y político hondureño y centroamericano, representante del liberalismo y uno de los personajes más ilustrados de su época. Él realizó sus estudios superiores en la Universidad de San Carlos, Guatemala,
y cuando retornó a Honduras pasó a desempeñar la Secretaría de Ayuntamiento en Tegucigalpa. Como legados y aportes tenemos que fue él el primero que dividió el territorio hondureño en 7 departamentos y creó la primera Corte Suprema de Justicia y el escudo de armas. En el año 1821 él redactó el Acta de Independencia, que fue un 28 de septiembre. Decretó la creación del Escudo Nacional de Honduras el 3 de octubre de 1825 y decretó la realización de la primera división política de Honduras, que fue un 28 de junio de 1825. En el año 1838 él se retiró de la política para dedicarse al magisterio. En el año 1849 se trasladó junto a su familia para El Salvador, donde trabajó en la escuela primaria de San Salvador. Y el 30 de mayo de 1850 dictó su testamento y un 13 de junio del mismo año pues él falleció. Actualmente sus restos están en el Rosario localizado en el centro histórico de San Salvador. Hola, buenas, mi nombre es Abel Madrid y yo les voy a hablar sobre Francisco Morazán, uno de los personajes más importantes de la historia de Honduras. Prueba de ello es que encontramos su fotografía en el billete de 5 lempiras, mismo billete que al reverso tiene una de las batallas que Francisco Morazán libró, la Batalla de la Trinidad. Francisco Morazán nació en Tegucigalpa el 3 de octubre de 1792 y murió en El Salvador en el año de 1842. Era político y militar. Por esta razón es que nosotros los hondureños celebramos el 3 de octubre el Día del Soldado. Fue el último de los presidentes de la República Federal de las provincias de Centroamérica. Como todos sabemos, el ideal de Francisco Morazán era ver a Centroamérica en una sola patria, una sola nación, que era la frase que él utilizaba. Desafortunadamente no lo pudo lograr. Durante toda su vida, para Morazán hubo varias fases, como por ejemplo que en 1808 se trasladó desde Tegucigalpa hasta Moroselí por cuestiones económicas. También en ese mismo año pues inició su estudios de Derecho. Morazán inició su carrera bajo la presidencia de Dionisio de Herrera y en 1821 fue nombrado teniente de la primera compañía de ejército independentista. También pues nos damos cuenta de que Francisco Morazán fue secretario general de gobierno. Él se casó, tuvo sus hijos y pues también tuvo malas rachas en el aspecto de que fue arrestado bajo el gobierno de Milla. Y cuando fue puesto en libertad, pues él se va para El Salvador y ahí empieza a reclutar personas que le servirían a él para librar una batalla que se lleva a cabo en noviembre de 1827. En la batalla, pues es la batalla que les hablaba anteriormente, la Batalla de la Trinidad, donde derrota a Milla. Fue presidente de Honduras y así cantidad de actos que lo convirtieron en lo que lo conocemos hoy como un símbolo y prócer de la independencia de Honduras. Gracias. Buenas compañeros, mi nombre es Álvaro Palma, soy de Roatán, de la Bahía y en este momento yo les voy a hablar sobre Francisco Morazán y su relación con la iglesia. Se dice que Francisco Morazán era un mandatario de la República Federal que promulgó muchas reformas liberales. Entre ellas tenemos las más importantes, que son la educación, también tenemos lo que es la libertad de la prensa, también la religión. Pero lo que más marcó esta época fue la separación de la Iglesia Católica del gobierno y su abolición con el diezmo. En pocas palabras, compañeros, es la separación de la Iglesia Católica del Estado. Esto conlleva lo que son los matrimonios, nacimientos, defunciones. En sí era cómo funcionaba el Estado en esta época. Es aquí donde a Francisco Morazán se le declaró la guerra por parte de muchos líderes políticos de otros países. Es aquí cuando el 14 de septiembre fue declarado prisionero. Al día siguiente fue llevado a San José, donde se le dicta la sentencia de fusilamiento, sentencia que fue cumplida el mismo día. El 12 de febrero de 1849 sus restos llegaron a San Salvador y fueron enterrados en la iglesia de la Concepción. Para conmemorar a este héroe nacional, el 3 de octubre, que es el día de su nacimiento, se lleva a cabo lo que es el Día del Soldado Hondureño.
Algunas frases célebres de Francisco Morazán tenemos que son las más relevantes: con los reyes nació la tiranía. La siguiente es: declaro mi amor a Centroamérica, muere conmigo. La siguiente: excito a la juventud que es llamada a dar vida a este país que dejo con sentimiento por quedar anarquizado, y deseo que imiten mi ejemplo de morir con firmeza antes que dejarlo abandonado al desorden en que desgraciadamente hoy se encuentra. La educación es el alma de los pueblos y abandono de los ejércitos de la libertad. La posteridad nos hará justicia. Para extirpar el mal de las naciones es preciso destruir las monarquías. Y la última es: si avanzo, sígueme; si me detengo, empújame; y si retrocedo, mátame. Este fue mi pequeño aporte y muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Abraham Amílcar Ramos Cruz, alumno de la Universidad Tecnológica de Honduras, y hoy les voy a hablar sobre José Trinidad Cabañas. José Trinidad Cabañas nació el 9 de junio de 1805, hijo de José María Cabañas Rivera y Juana María Fiallos. Fue bautizado el mismo día de su nacimiento por el padre Juan Francisco Márquez Castijón. En el Colegio Tridentino de Comayagua realizó estudios de gramática latina, filosofía y teología. En 1827, cuando las fuerzas de José Mía invadieron y se situaron en Comayagua, prestó su cooperación en defensa del gobierno. Fue el lugarteniente del general Francisco Morazán y llegó a ser general del Ejército Federal, donde ganó liderazgo político y militar que le sirvió para ser diputado de la Asamblea Constituyente de 1830. En 1850, en El Salvador, llegó a ser ministro de guerra. En 1851, la Asamblea Legislativa le envió un decreto de elección como presidente constitucional de Honduras y tomó posesión del cargo el 1 de marzo de 1852. En 1852 fue nombrado como vicejefe de Estado de Centroamérica por la Asamblea Constituyente de Centroamérica, pero rechazó dicho cargo. Durante sus últimos años, Cabañas decidió regresar a Honduras en 1867, donde se dedicó a crear una campaña en contra de la presencia de William Walker en Centroamérica. Durante el periodo de gobierno de José María Medina, fue nombrado como intendente de Trujillo. José Trinidad Cabañas falleció el 8 de enero de 1871 a la edad de 65 años de edad. Hola, mi nombre es Andrea y voy a continuar hablándoles de José Trinidad Cabañas. José Trinidad Cabañas fue una persona considerada la más honrada en la historia de Honduras. Al ser nombrado presidente, él rechaza este cargo porque él decía ser un militar, no un político. Aquí podemos ver como ejemplo de una patria donde todos quieren ser políticos a una persona rechazar este cargo al no sentirse capaz. Como presidente fue muy educador al construir 50 escuelas con el dinero del Estado. Él fue el primer impulsor del ferrocarril, el café y las artesanías. Aquí podemos ver a una persona que prefería vivir con lo justo y no con lujos. Él nos deja estas siguientes frases: el poder depositado en las manos de los legisladores no es absoluto, debe arreglarse a los principios eternos de justicia, debe respetar los derechos y garantías de los ciudadanos, debe hacer contrapesos que aseguren de modo posible el equilibrio de la razón. Hay pues algo imprescindible, algo más importante que los intereses materiales, que la utilidad de presente, y es el honor del país y los derechos del pueblo. Muchas gracias.